días a todos. Es un verdadero placer daros la bienvenida a esta jornada que aborda un tema de gran relevancia práctica y jurídica: las diferencias interpretativas entre el accidente de trabajo en el régimen general y en el régimen especial del trabajador autónomo, a través del análisis de los artículos 156 y 316 de la Ley General de la Seguridad Social. Como sabéis, Fraternidad Muprespa es una entidad con más de 90 años de trayectoria, con 115 centros asistenciales a nivel nacional y con más de 2.000 profesionales que acompañan y dan el mejor servicio a nuestros mutualistas, asesores y trabajadores autónomos, y con un compromiso que va más allá de la gestión asistencial. Jornadas como la de hoy reflejan la responsabilidad de la mutua con la divulgación técnica y jurídica, ofreciendo espacios de reflexión que permiten a nuestros colaboradores y mutualistas poner en común temas que afectan a la protección de las personas trabajadoras. Hoy contamos con la intervención de Manuel López Sacristán, letrado del Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos de Fraternidad Muprespa, especialista en materia de seguridad social, con más de 20 años de experiencia profesional y conferenciante habitual en múltiples jornadas sobre novedades legislativas. Nos ofrecerá una visión rigurosa y práctica basada en casos reales y en la evolución jurisprudencial más reciente. Espero que esta jornada os resulte útil y os animo a participar a través del chat, donde atenderemos vuestras preguntas al final de la exposición. Como no dará tiempo a contestar a todas, pues responderemos con posterioridad a aquellos que nos habéis facilitado vuestra dirección de correo. Recordaros que el webinar está siendo grabado para su posterior difusión en nuestros canales de comunicación. Y al final os pasaremos un cuestionario muy breve sobre la jornada que os animo a que respondáis, porque para nosotros vuestra opinión es importante. Así que sin más, doy paso a nuestro ponente. Adelante, Manuel. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias por asistir a esta ponencia en la que, como ha dicho Silvia, vamos a analizar las principales diferencias entre el concepto y las características del accidente de trabajo en el régimen general y en el régimen especial de trabajadores autónomos desde una perspectiva jurídica. La correcta comprensión de estas diferencias resulta fundamental para garantizar una protección adecuada tanto para los trabajadores por cuenta ajena como para los autónomos, quienes juegan un papel cada vez más relevante en nuestro mercado laboral. Durante la sesión exploraremos la definición legal del accidente de trabajo en ambos regímenes, las principales diferencias conceptuales y cargas probatorias en uno y otro, así como ejemplos prácticos con la jurisprudencia de nuestros tribunales dictada en los últimos años. La ponencia está estructurada, como he dicho, en un marco normativo con la diferencia conceptual entre el accidente de trabajo y en el régimen general y en el régimen especial de trabajadores autónomos. La Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, establece en su artículo 156 la definición de accidente de trabajo. El artículo 157 regula, por su parte, la enfermedad opcional y el artículo 158 define los accidentes no laborales y la enfermedad común. El marco normativo, como he dicho, está regulado en la Ley General de la Seguridad Social entre los artículos 156 a 158 para el régimen general y en los artículos 316 y siguientes, así como en el Real Decreto 1273/2003 para el régimen especial de trabajadores autónomos. En el régimen general, el concepto de accidente de trabajo es sumamente amplio y protector. Se define, en primer lugar, como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Por tanto, la primera de sus características está en este apartado número 1 del artículo 156. Y es básicamente que el daño producido debe estar relacionado directa o indirectamente con la actividad laboral. El concepto de accidente de trabajo en el régimen general incluye
entre otras cuestiones, una presunción de laboralidad de los accidentes que ocurren en el lugar y durante la jornada laboral. Una presunción que admite prueba en contrario y cuya carga probatoria incumbe a quien lo discute. Incluye el concepto, asimismo, los accidentes in itinere, es decir, los que tienen lugar en el trayecto habitual desde el domicilio al trabajo y viceversa. Este concepto ha sido desarrollado por nuestra jurisprudencia y viene definido por la coexistencia de 4 elementos en este caso. El primero de ellos es el elemento teleológico, conocido como elemento teleológico, que significa que la causa del desplazamiento debe ser siempre la de ir a trabajar, entre el domicilio y el trabajo. La causa de ese desplazamiento debe ser siempre el trabajo. El segundo de los elementos es el conocido como elemento topográfico, que significa que este tipo de accidentes deben darse en el transcurso, en un desplazamiento de ida o vuelta al trabajo. Es un elemento que también está significado como elemento geográfico o espacial. El tercero de los elementos es el elemento cronológico, que nos dice que el accidente se debe producir durante un tiempo que normalmente lleva al trabajador el trayecto a realizar, sin que se produzcan alteraciones significativas en el recorrido o lapsos de tiempo injustificados. Por cuanto, si esto sucedería, la relación entre el domicilio y el trabajo se rompe. Es decir, debe producirse en un tiempo razonable, que es el que el trabajador utiliza para ir del domicilio al trabajo. Y por último, el elemento mecánico, que ha sido un elemento cuya construcción jurisprudencial ha sufrido más modificaciones y que establece que para que un accidente se considere in itinere, el trayecto se debe realizar con un medio de transporte normal o, llamado por la jurisprudencia, idóneo. En los últimos años, como he dicho, con el uso cada vez más extendido en grandes ciudades de otros medios de locomoción, como pueden ser la bicicleta o el patinete, este concepto ha sufrido una modificación y una ampliación por parte de nuestros tribunales, ampliando este último requisito denominado como mecánico de los accidentes in itinere. Asimismo, se consideran accidentes de trabajo los sufridos en el desempeño de funciones sindicales o de representación de los trabajadores. Se incluyen también aquellos accidentes que tienen lugar siguiendo órdenes del empresario o aquellos que se producen por iniciativa propia de los trabajadores en interés del buen funcionamiento de la empresa. También están incluidos los que tengan lugar en actos de salvamento y las enfermedades no incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales que se aprueba por Real Decreto 1299/2006, contraídas con motivo de la realización del trabajo siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del trabajo. Y por último, en un apartado bastante relevante, se consideran derivadas de accidente de trabajo enfermedades preexistentes que se agraven como consecuencia de una lesión constitutiva de accidente. Vamos a ver en primer lugar un ejemplo práctico de un típico accidente de trabajo en el régimen general, que sería, por ejemplo, pensemos en un operario de fábrica que sufre una caída mientras manipula su maquinaria, sufriendo una fractura en la espalda. Con posterioridad, las pruebas médicas pueden revelar que ya presentaba una patología previa de tipo degenerativo o crónico. Sin embargo, se consideraría accidente de trabajo y podrían resultar de aplicación hasta 3 de los preceptos que acabamos de ver. En primer lugar, el accidente ha ocurrido en el centro de trabajo y durante la jornada laboral, con lo cual goza de la presunción de laboralidad a su favor. En segundo lugar, la definición general del accidente de trabajo, sufrido con ocasión o por consecuencia del trabajo. Y en tercer lugar, como me he referido a una enfermedad preexistente de tipo común, degenerativo crónico, sin embargo, se ha agravado, se considera que se ha agravado, además, esta patología previa con ocasión de la lesión, como consecuencia, disculpen, de la lesión constitutiva del accidente. Este apartado F del punto número 2 del artículo 156 que tenemos en pantalla. Más supuestos prácticos que aplicarían algunos de los preceptos que hemos visto, en concreto, pues 3 sentencias que pueden resultar de interés. La del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
número 4532/21, de 20 de septiembre, analiza un infarto cerebral. El diagnóstico era un infarto cerebral por oclusión de la arteria cerebral, sufrido por un trabajador que se encontraba en el trayecto hacia la comisaría a la que acudía por orden de la empresa. Una misión que en este caso cabe entender producida en tiempo y lugar de trabajo, considera el Tribunal Superior de Justicia, a efectos de aplicación de la presunción de laboralidad, acreditándose la relación de causalidad entre las dolencias padecidas por el trabajador y el desempeño de la actividad laboral. Otra sentencia interesante, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, de 20 de octubre de 2011, que trató el caso de un trabajador que poseía una copia de la llave del centro de trabajo donde venía prestando servicios como oficial de primera mecánico, un ejemplar que le había facilitado la empresa, porque en varias ocasiones había sido este trabajador el encargado de abrir el taller al comienzo de la jornada de trabajo. Concretamente, el día que tuvo lugar el suceso, el trabajador era el encargado de tal función, si bien cuando llega a la sede del taller recuerda que había olvidado las llaves en su domicilio y no encontrándose en la localidad ningún socio de la empresa que pudiera abrir el centro de trabajo, el trabajador decide regresar a su domicilio por las mismas, siendo durante ese recorrido que sufre un accidente siendo arrollado por un turismo. Por tanto, el trabajador sufre un accidente de trabajo por cuanto en varias ocasiones había sido él el encargado de abrir el taller. Esto es una cosa que se venía produciendo habitualmente y, bueno, evidentemente en interés de la empresa decide irse a su domicilio por las llaves, ya que no había nadie, es arrollado por un turismo y es accidente de trabajo. Por último, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, número 2689/2008, de 24 de julio, aborda el asunto, el caso de un trabajador que sufre un percance dentro del horario que tenía señalado ese día, en turno de tarde, de 15 a 23 horas, sufre un infarto que no ocurre. Bueno, termino rápidamente con este infarto que no ocurre en el puesto de trabajo del túnel de retractilado, donde había entrado puntualmente, sino que tuvo lugar a los pocos minutos para ayudar al jefe de producción a empujar el coche que no arrancaba, atendiendo a la petición de ayuda que éste le había formulado, por cuanto estaba obedeciendo órdenes del encargado, jefe de producción, que ese día no era un mero compañero del actor, sino un representante de la empresa en ese momento. Por tanto, en esa sentencia se considera también accidente de trabajo. Bueno, vamos a pasar ya al accidente de trabajo en el régimen especial de trabajadores autónomos, que se define como el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial. Por tanto, se establece un régimen de causalidad directa y no indirecta, a diferencia de lo que sucede en el régimen general. Pensemos, por ejemplo, en un electricista autónomo que sufre una caída mientras instala un sistema eléctrico en un domicilio. En este caso, si tiene cubierta la contingencia de accidente de trabajo, podrá recibir la prestación por incapacidad temporal y, si es necesario, por incapacidad permanente o muerte. En cuanto a las diferencias clave entre el régimen general y el régimen especial de trabajadores autónomos, con las definiciones que hemos visto en los artículos 156 para el régimen general y 316 para el régimen especial, en el caso de los autónomos, la lesión ha de guardar una relación directa e inmediata con el trabajo que determine la inclusión en este régimen. Es decir, se considerará accidente laboral de un autónomo o por cuenta propia el sufrido en la actividad que lleva a cabo de forma habitual, personal y directa a título lucrativo. Teniendo en cuenta esto, debemos aclarar lo siguiente. Las actividades posibles y eventuales que no impliquen la inserción en el régimen especial de trabajadores autónomos quedarían sin cobertura por accidente de trabajo. En los supuestos de pluriactividad, cuando el autónomo realiza una actividad que origina su inclusión en el régimen especial de trabajadores autónomos y otra en otro régimen especial distinto, ante un accidente ocurrido en la actividad del segundo régimen, el autónomo carecería de cobertura. Igualmente se encontrarían excluidos los accidentes fortuitos y los ocasionados por fuerza mayor. En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, ha de existir una relación de causalidad
entre la lesión y la actividad profesional, directa o indirecta. En este caso se establece también como consecuencia o con ocasión. Tienen incluida a los trabajadores autónomos económicamente dependientes obligatoriamente dentro del ámbito de la acción protectora de la seguridad social, la cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para el caso de estos TRADE se considera también accidente de trabajo el que sufra al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad y, salvo prueba en contrario, se presumirá que el accidente no tiene relación con el trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo profesional de que se trate. Otra diferencia clave entre el régimen general y el régimen especial de trabajadores autónomos es que, como hemos dicho, el concepto de accidente de trabajo en el régimen especial no comprende cualquier actividad, sino exclusivamente la que comporta la inclusión en el régimen especial. En cuanto a los accidentes in itinere, en el régimen especial de trabajadores autónomos solo serán accidentes de trabajo si el autónomo ha contratado esa cobertura voluntariamente y en cuanto al concepto de lugar de trabajo, a estos efectos se entenderá como lugar de la prestación el establecimiento donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales. Hemos dicho al principio que una diferencia muy importante entre ambos regímenes se refiere a la presunción de laboralidad. No existe la presunción de laboralidad para accidentes sufridos por autónomos, a diferencia del régimen general. El autónomo es quien debe probar la conexión directa entre la lesión y su actividad profesional. En este caso, la mutua o el organismo competente no presumirá que se trata de un accidente de trabajo, sino que es el autónomo quien tiene la carga de demostrar que el accidente ocurrió en el tiempo y el lugar de su actividad laboral y que fue consecuencia directa e inmediata de la misma. En los trabajadores autónomos dependientes económicamente, salvo prueba en contrario, se presumirá, como he dicho, que el accidente no tiene relación con el trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional de que se trate. Por último, mencionar que el Tribunal Supremo ha considerado que debe exigirse a un trabajador por cuenta propia, incluido en el régimen especial de trabajadores autónomos, el cumplimiento del requisito general de encontrarse al corriente de pago de las cuotas en la fecha del hecho causante para el reconocimiento del derecho a la prestación por incapacidad temporal, consecuencia de accidente de trabajo, sin perjuicio, evidentemente, de los efectos de la invitación al ingreso de las cuotas debidas en los casos en que proceda. Una breve mención: la enfermedad profesional en el régimen de autónomos se entiende por enfermedad profesional aquella que es contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia en la actividad en virtud de la cual el trabajador está incluido en el campo de aplicación del régimen especial, provocada, por lo demás, al igual que en el régimen general, por la acción de elementos y sustancias y en las actividades contenidos en la lista de enfermedades profesionales que se apruebe reglamentariamente, que está aprobada por el Real Decreto 1299/2006, que, como sabemos, no es una lista cerrada de actividades, pero sí de las enfermedades que incluye. Excluidos de la consideración de accidente de trabajo en el régimen especial de trabajadores autónomos los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo y los debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador. Bueno, pues ahora vamos a ver los ejemplos prácticos en cuanto a la jurisprudencia y sentencias relevantes sobre el accidente de trabajo de los trabajadores autónomos. En primer lugar, vamos a ver los requisitos necesarios y el accidente de tráfico del trabajador autónomo para que pruebe que un accidente de tráfico deriva del trabajo. En este caso, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 25 de julio de 2022 nos habla, como hemos dicho, de que el trabajador autónomo debe probar en todo caso la relación de causalidad existente entre las lesiones sufridas y el trabajo realizado por cuenta propia que dio lugar a la inclusión del trabajador autónomo en este régimen especial. Exigencia que nos dice el tribunal hasta cierto punto lógica por las menores posibilidades de controlar la actuación del autónomo y las mayores dificultades
para investigar las condiciones en que se producen los accidentes de este colectivo. Por tanto, estamos hablando de una exigencia para la calificación como laboral de que el accidente traiga su causa inmediata y directa en la actividad desarrollada y, por tanto, se suprime lo que se denomina por la doctrina y jurisprudencia como el principio de ocasionalidad, con ocasión del trabajo. En este caso se justifica esta exclusión, pues, como decía, con frecuencia es difícil deslindar si un autónomo está trabajando, si se está trasladando al centro o sencillamente está en su tiempo libre. Porque, como bien ha señalado nuestra doctrina, si para el trabajador por cuenta ajena queda claro que la jornada laboral se inicia en virtud del artículo 34.5 del Estatuto de los Trabajadores, cuando éste se encuentra en su puesto de trabajo, tal consideración no cabe trasladarla cuando la prestación de servicios se realiza por cuenta propia. Por tanto, como hemos dicho, en el caso de las personas trabajadoras autónomas, para los accidentes acaecidos en tiempo y lugar de trabajo, la presunción de laboralidad regulada para el régimen general en el artículo 156.3 no se contempla. ¿De acuerdo? En segundo lugar, vamos a ver una referencia a la pluriactividad a través de la sentencia del Tribunal Supremo número 479/2023, que responde a la cuestión de si en el caso de pluriactividad una misma lesión puede ser calificada como accidente laboral como trabajador por cuenta ajena y de enfermedad común como trabajador por cuenta propia, siendo en este caso la respuesta afirmativa dada la diferencia en la regulación que ya hemos visto y que se exige para el régimen especial de trabajadores autónomos una mayor demostración de la relación causal entre la lesión y la actividad laboral en comparación con el régimen general. Al no existir identidad en los conceptos de accidente de trabajo, la conclusión no puede ser otra que la de que todo accidente de trabajo ocurrido en la actividad por cuenta propia siempre será considerado como laboral en la actividad por cuenta ajena, pero no a la inversa. El accidente sufrido por cuenta ajena no puede tener la calificación de accidente de trabajo en la actividad desarrollada por su propia cuenta. Este criterio está establecido por la sentencia del Tribunal Supremo que estamos viendo en pantalla del año 2023 y tiene, a mi juicio, toda lógica. En cuanto a la presunción de laboralidad, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2485/19 nos reafirma que no existe para las personas trabajadoras autónomas, no se contempla, como he dicho ya varias veces, la presunción que se denomina con el latinajo iuris tantum, es decir, salvo prueba en contrario, de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta ajena. Estos accidentes acaecidos en tiempo y lugar de trabajo, con un criterio que además es extensible para las enfermedades, siempre que esas enfermedades por su propia naturaleza puedan ser desencadenadas por el trabajo, sin que pueda aplicarse en todo caso a las enfermedades que por su propia naturaleza excluyan la etiología laboral. El trabajador, en el caso de autos que estamos viendo en pantalla, era un gerente de una sociedad que vio cómo, al resolverse un proceso de adjudicación de un servicio de notificaciones que tenía encomendada por la Diputación Provincial de Cádiz, se adjudicó a otra empresa, lo que derivó en una situación de crisis para la empresa que conllevó la extinción de las relaciones laborales de todos sus trabajadores y el cese de la actividad de la empresa, que estaba además el trabajador, como es lógico, sometido a un alto nivel de tensión y estrés en las fechas en las que inicia la incapacidad temporal. Cesada la actividad de la empresa, en los días posteriores, este trabajador, que era gerente, realizó además una serie de tareas residuales y propias de la liquidación de la sociedad. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 17 de octubre del 19 razona que no existía prueba evidente de que fuera el trabajo el desencadenante causal de las dolencias que dieron lugar al inicio de la incapacidad temporal del actor, que lamentablemente culminaron además con su fallecimiento. Las dolencias que fueron analizadas en la sentencia eran las siguientes. En primer lugar, este trabajador sufrió lo que se llama un shock distributivo
que clínicamente puede ser causado por infecciones, alteraciones neurológicas, dice la sentencia, efecto de algunos fármacos o por sustancias que alteran la reactividad vascular y que, dice la sentencia, porque la construcción que hace es hacia la desestimación, no tiene entre sus causas ni el estrés ni altos niveles de ansiedad. En segundo lugar, el trabajador sufrió una rabdomiolesis que puede ser causada por esfuerzos físicos intensos, una isquemia del tejido muscular, enfermedades genéticas o consumo de ciertas drogas, pero tampoco por situaciones de estrés elevadas. Y lo mismo ocurre con la tercera de las dolencias que presentaba, que era una desmielización causada por inflamaciones del sistema neurológico o por enfermedades metabólicas. Y con ello concluye la sentencia que la viuda del trabajador no había acreditado que la enfermedad que causó la incapacidad temporal y posterior muerte de su marido tuviera por causa exclusiva la realización del trabajo o la tensión causada por la marcha de la mercantil de la cual era gerente y que había desembocado en el cierre de la empresa, colocándole en una muy mala situación económica. En siguiente lugar, vamos a ver, en cuanto a la actividad que genera la inclusión, hemos visto que debe ser la actividad por el que está de alta en el régimen especial. Vamos a ver dos sentencias. Una de ellas es bastante famosa y es la sentencia del Tribunal Supremo 684/18, que aborda el supuesto de una afiliada al régimen especial de trabajadores del mar, una mariscadora a pie, que causó baja con diagnóstico de cervicalgia tras sufrir un accidente de tráfico cuando circulaba en un vehículo de la cofradía de pescadores a la que pertenecía, desarrollando labores de traslado del marisco, así como de supervisión y control del mismo. Cada día le correspondía a uno de los cofrades la realización de dichas labores y ese día le habían sido encomendadas a ella. Para determinar si entre el accidente del caso enjuiciado y el trabajo de quien lo sufrió media la vinculación, que hemos visto que se exige que sea directa e inmediata por el precepto legal oportuno, que es el artículo 316.2 de la Ley General de la Seguridad Social, la sentencia en este caso desciende a delimitar el cometido laboral que integra la actividad del marisqueo y para ello atiende al artículo 27 de la Ley 11/2008 y a la definición que de la mariscadora se contiene. Y según esa norma, se entiende por marisqueo el ejercicio de la actividad extractiva desarrollada a pie o desde embarcación en la zona marítima o marítimo-terrestre dirigida de modo exclusivo y con artes selectivas y específicas a la captura de una o varias especies de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos y otros invertebrados marinos con fines de comercialización. La sentencia es muy precisa a la hora de descender a la definición legal para después construir otro concepto, que es el de la trazabilidad del producto. En este caso, la comercialización del producto, dice la sentencia, se encuentra ineludiblemente vinculada con su trazabilidad, entendida como la capacidad de seguir y documentar el recorrido de un producto, el recorrido completo de un producto a través de todas las etapas de la cadena de suministro, desde las materias primas hasta el consumidor final. Esa trazabilidad, dice el Tribunal Supremo, que precisamente era lo que estaba haciendo la trabajadora, garantizarla. En el caso de esta trabajadora, mediante el traslado del marisco a la lonja, siguiendo el turno obligado de los cofrades y en el marco dentro del cual se produce el accidente de tráfico de la trabajadora. Siendo así, esta sentencia del Tribunal Supremo concluye que dicho traslado formaba parte de la actividad productiva de la mariscadora y que, por tanto, el accidente de tráfico sufrido en el marco de la misma, en tanto que desencadenado como consecuencia directa e inmediata del trabajo y durante el tiempo y en el lugar del mismo, constituía un accidente de trabajo. En cuanto a esta actividad que genera la inclusión, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 10 de junio de 2020 aborda un supuesto dentro de este que trata, que es un conductor repartidor que estaba dado de alta en el CENAE de actividades administrativas y aborda a su vez otro supuesto que ahora mismo me referiré a él. El trabajador del régimen especial sufrió en este caso una contusión de espalda haciendo carga y descarga. Recordemos que estamos hablando de un trabajador dado de alta en el CENAE de actividades administrativas. Y dice la sentencia que el accidente no ocurrió
como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realizaba por su propia cuenta y que determina su inclusión, perdón, en el régimen especial, sino como consecuencia de la realización de otro trabajo. El trabajador estaba de alta en un CENAE con opción de cobertura de accidente de trabajo y a efectos de cotización por contingencia profesional en actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas. Sin embargo, el trabajador reconoció durante la tramitación del expediente administrativo que en realidad trabajaba de conductor repartidor con tareas habituales de carga y descarga y, por tanto, correspondiente a otro CENAE, la tarifa de cotización según la actividad real denominada conductores de vehículo, automóvil de transporte de mercancías con una capacidad de carga útil superior a 3,5 toneladas. Este CENAE conlleva, lógicamente, una cotización más elevada que aquella por la que realmente cotizaba este autónomo. Y el trabajador, en efecto, sufrió una dolencia en tiempo y lugar de trabajo, una dolencia de espalda, pero desempeñando tareas de conductor repartidor. Entonces, la actividad por la que cotizaba no comprendía las tareas que efectivamente estaba realizando y que no eran actividades administrativas de oficina, sino que lo que estaba haciendo era un reparto de cajas propio de un conductor repartidor que realiza unas tareas de carga y descarga de la mercancía. Partiendo de la normativa expuesta y que hemos visto durante la ponencia, para que pueda calificarse un proceso de incapacidad temporal como derivado de accidente de trabajo en los autónomos, ha de concurrir la circunstancia que se produzca con ocasión y durante el desempeño de las actividades para las cuales están registrados en tesorería como actividad laboral y para las que cotizan. Y en este caso se debe acreditar ello mediante la inclusión del correspondiente Código Nacional de Actividades Económicas. Como decía, la sentencia, a su vez, se remite a otra sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 16 de junio de 2016, que analiza el supuesto de una trabajadora que estaba dada de alta en la actividad de promoción inmobiliaria. En ese caso era la trabajadora quien debía probar si dentro de esa actividad de promoción inmobiliaria se encontraba la de la limpieza de los pisos para su venta, incluida en el epígrafe 81-21, y la sala concluye que se trata de actividades diferentes y no complementarias. Pues de entender que son complementarias, dice la sentencia, la actividad de promoción inmobiliaria comprendería todo tipo de actividad de compra o cesión de terrenos, incluyendo la construcción de edificios, la fabricación, la compra, la colocación de los materiales para ello, el alquiler, la compra de maquinaria y de herramientas para realizar las tareas. Ella estaba haciendo una limpieza de una obra y considera el tribunal que no parece razonable, pues promover significa impulsar el desarrollo o la realización de algo. Entonces, hemos visto que los tribunales lo que hacen es descender a las definiciones legales de las profesiones contenidas tanto en legislación como en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para delimitar el caso concreto, para delimitar las tareas concretas de las que estamos hablando, para ver si estamos hablando efectivamente de una lesión sufrida como consecuencia directa e inmediata de la actividad y también para definir la actividad. Volviendo a la sentencia de origen del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de junio de 2020, el efectivamente conductor repartidor, pero que en realidad estaba dado de alta en el CENAE de actividades administrativas, dice el tribunal que no se produce como consecuencia de la realización de su trabajo, sino como consecuencia de la realización de otro trabajo que determinaría la inclusión en el régimen especial, pero en otro código diferente. ¿De acuerdo? En siguiente lugar, vamos a ver los desplazamientos de los trabajadores autónomos, en este caso de la mano de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, dictada el 16 de noviembre de 2023 y que aborda el supuesto de un trabajador autónomo que había concertado una cita en Vitoria para presupuestar trabajos de pintura en una obra y el accidente tuvo lugar durante el desplazamiento de Burgos a Vitoria. Por tanto, el debate que se mantiene es si las lesiones eran consecuencia de un accidente de trabajo sufrido in itinere. En este caso, el desplazamiento, dice el tribunal, que tenía por causa visitar una obra y presupuestar un trabajo, así como la carga de material desde su domicilio. Y además se da la circunstancia de que realizó el trayecto en una furgoneta con el logo de su empresa y, por supuesto, y como hemos visto al principio, en cuanto a los 4 elementos
definitorios del accidente de trabajo in itinere, el desplazamiento no tuvo desviaciones, lo realizó sin desviaciones, como decía, en la furgoneta de la empresa, rotulada con el logo de la empresa. Y entonces el tribunal dice que el traslado se ocasiona como causa directa e inmediata de la actividad desarrollada y que el accidente sobreviene con una conexión que denomina como directa e inmediata con aquella. La relación de causalidad es directa e inmediata en este supuesto. Vemos que se hace mención al logo de la empresa, además de los elementos del accidente in itinere, se hace mención al logo de la empresa, lo cual nos lleva a plantearnos la pregunta de qué sucedería si esa furgoneta no hubiera llevado el logo de la empresa. En este caso concreto, como llevaba el logo de la empresa, no constaban desviaciones ni paradas en el trayecto que se hizo desde el domicilio en Burgos hasta la obra donde tenía que presupuestar esos trabajos de pintura en la localidad de Vitoria. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León consideró que era un accidente de trabajo. En este mismo sentido, se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de enero del 2023, declarando como accidente laboral in itinere el tráfico sufrido por un fotógrafo gráfico por cuenta propia que se estaba desplazando al domicilio de un cliente para realizar un trabajo inherente a su oficio, pero en este caso haciendo uso de su vehículo. En esta sentencia, el tribunal, quiero decir, su vehículo sin logo. El tribunal concluyó que los traslados, en este caso, en el caso del fotógrafo gráfico, son una actividad indispensable e intrínseca a la labor profesional, por lo que el accidente de tráfico se declaró ocasionado por contingencia profesional al obedecer de forma directa e inmediata al trabajo. En cuanto a la causalidad directa, como decía, la diferencia fundamental, no existe causalidad indirecta en los autónomos, la causalidad directa y la prueba de la conexión. En primer lugar, una sentencia también bastante interesante del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de marzo de 2023 que aborda el caso de una fisioterapeuta que sufrió un corte con un vidrio en una pausa para merendar. Estaba en su clínica, esta fisioterapeuta estaba en su clínica y lo que sucedió fue que al coger un vaso para merendar entre pacientes, estaba fregándolo, el vaso se le resbaló, le estalló contra el borde del fregadero y le impactaron fragmentos en la mano, se le produjo una lesión grave en tendones. En instancia, el juzgado social previamente consideró que este accidente se había producido en tiempo y lugar de trabajo realizando una actividad normal dentro del desarrollo de la jornada de un fisioterapeuta, considerando que no existía ningún elemento que rompiera la conexión entre la actividad realizada y el desarrollo entre la actividad y la lesión, ¿de acuerdo? Pero, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aplicando lo que hemos visto durante la ponencia al supuesto de hecho, consideró lo siguiente. En primer lugar, se trataba de un autónomo. En segundo lugar, las lesiones no habían acaecido como consecuencia directa e inmediata del desempeño de su trabajo, porque la efectiva realización de las funciones de fisioterapeuta o la limpieza del instrumental no habían sido la causa de las lesiones sufridas, sino que había sufrido un corte con un vaso entre paciente y paciente cuando iba a merendar o desayunar durante una pausa, ¿de acuerdo? Y concluye el tribunal, sin más, que no hay consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en mayo de 2022, sí declaró derivado de accidente de trabajo el caso de un comerciante que sufrió un infarto en su tienda. Analizando el caso concreto, las circunstancias que dieron lugar al accidente, consta que este comerciante estaba trabajando con una mascarilla, sudando mucho, subiendo y bajando escaleras, portando paquetes en un día que hacía calor. Y además, dice el tribunal, como estamos hablando de un infarto o enfermedad cerebrovascular, que no concurría ningún antecedente de patología cardíaca ni neurológica. Y va a la definición general. Y dice que concurre esa conexión directa e inmediata entre el trabajo y el hecho súbito de la muerte del trabajador autónomo porque se acreditan las circunstancias en que el fallecido desarrollaba la actividad y concluye suficientemente probado
el nexo causal entre el suceso súbito que causó su muerte y un entorno laboral de gran esfuerzo físico, calor y una dificultad mayor para respirar por cuanto estaba portando una mascarilla, sin que el fallecimiento pueda deberse a ningún factor endógeno o a ninguna enfermedad previa, porque no constaban antecedentes en ese sentido, por lo que declaró, en este caso, derivado de accidente de trabajo. Y resulta interesante ver el contraste con el caso de la fisioterapeuta que hemos visto también en esta misma página. Como conclusión, Silvia, la comprensión de las diferencias, a nuestro juicio, resulta crucial para asegurar que tanto los trabajadores por cuenta propia como los trabajadores por cuenta ajena tengan un acceso a la protección social adecuada y para facilitar la correcta gestión jurídica de los accidentes de trabajo. Bueno, ya llegamos al final. Agradeceros la asistencia por vuestro tiempo. Espero que os haya aportado valor esta jornada y comentaros brevemente que forma parte de un ciclo de jornadas que vamos a hacer mensualmente y que por supuesto estáis invitados si vuestras agendas os lo permiten. Así que nada, muchísimas gracias a todos.